Muchas gracias por tenerme. Lo puede tener al aire si usted quiere, por que estemos todos animados ahí a su invitado. Muchísimas gracias. Oiga, doctor, me parece muy interesante, muy destacado, muy atinado el documento que plantean y que dan a conocer precisamente sobre la certeza que debemos de tener sobre las cifras, porque en realidad son los números, los datos los que hablan y nos da cuenta de la magnitud de la importancia de la desaparición de un instituto como el Coneval. Así es, Coneval, como sabes, pues tiene el mandato de evaluar la política social, los programas sociales, medir la pobreza, lo cual pues es una función, uno pensaría, prioritaria de un gobierno, de los últimos gobiernos, de cualquier gobierno, pero ciertamente un gobierno que ha dedicado muchos recursos a estos ámbitos, a los ámbitos sociales. Entonces, pues lo que argumentamos, ya lo argumentamos antes, es que el traslado de estas funciones a INEGI pues pone en riesgo esta función porque pues INEGI no tiene el tipo de órgano de gobierno y la cercanía a las políticas públicas que tiene una institución como Coneval y que hace que su trabajo pues tenga un impacto en las políticas públicas. Y hay otras razones más complicadas que tienen que ver con pues no tener en el mismo lado quienes generan la información estadística y quienes la utilizan para evaluar y medir la pobreza en el país. Y ciertamente no tener del mismo lado quienes son evaluados y quien evalúa los programas de la política social, ¿no? Y en un tema tan importante, la política social en términos de pobreza, de esta multidimensionalidad de la que hemos hablado y que es necesario precisamente un órgano como el Coneval para saber a dónde hay que enfilar las apuestas en materia, por ejemplo, de programas sociales, para empezar. Así es. El objetivo de la evidencia que genera Coneval no es evaluar una administración, mucho menos un partido, mucho menos un presidente en particular. El objetivo es muy sencillo, es generar evidencia objetiva, independiente de cualquier sesgo político, con las mejores técnicas disponibles. Por eso tenemos pues un staff bastante pequeño, pero de muy alta calidad, para informar las políticas públicas. Ese es el objetivo central. No es evaluar si va bien o va mal, es generar la evidencia para que un gobierno que decide, por ejemplo, pues mejorar el bienestar de los adultos mayores o de la infancia temprana, pueda dirigir los recursos de la mejor manera posible, ¿no? Un elemento, pues claro, ahí es la pobreza. En México, a pesar de que eh, la pobreza total disminuyó, la pobreza extrema no ha bajado, nosotros podemos identificar claramente con los datos que generamos dónde está ese problema, qué tipo de población es rural, es urbano, son jóvenes, son mayores. Claro. Lo que encontramos es que pues tiene ciertas características que es perfectamente entendible con programas dirigidos a esa población. Y pues para eso esa información es crítica y que esa información sea creíble y sea generada en una forma autónoma, independiente, pues es fundamental. Hay un argumento por parte del gobierno federal de tratar de reducir el costo en la administración pública, de no duplicar funciones, incluso lo pone sobre la mesa, sobre la duplicación de funciones entre el Coneval y el INEGI. ¿Es realmente así? ¿Se duplican esas funciones? ¿O cuál ha sido su respuesta en forma? Claro, no, en realidad no hay tal duplicidad. INEGI hace un papel muy bueno entre los mejores de la región para generar estadísticas, pero para generar estadísticas tú tienes que tener una institución muy conservadora, muy cuidadosa y muy enfocada a tener comparabilidad de generación de datos, desde el PIB hasta la inflación, etcétera, incluyendo los datos que genera la encuesta de ingreso y gasto de los hogares que se utilizan para medir la pobreza. Y otra cosa muy distinta es ciertamente, primero, evaluar la política pública, ¿no? INEGI no tiene ninguna experiencia ni mandato en evaluación. Eh, Monitorear la política pública, hacer esto en coordinación con los estados y finalmente generar metodologías para medir la pobreza de una manera
técnicamente eficaz y de una manera que permita justamente identificar las mejores políticas públicas. Esas son labores que INEGI no tiene dentro de su mandato. Otra cosa que es muy importante que Coneval tiene y que es única en la Administración Pública Federal y ciertamente INEGI no tiene es una estructura de gobierno que le da esta autonomía, esta independencia técnica, el hecho de que hay 6 consejeros académicos que siguen en sus funciones académicas, no somos funcionarios públicos, sino seguimos en funciones académicas, eh, que le da una capacidad académica y de independencia que ciertamente no tiene ni siquiera una institución como INEGI. Eh, Más bien puede haber un riesgo para INEGI porque ciertamente pues cuando producimos a ningún gobierno le gustan muchas veces las mediciones cuando no salen como espera la Claro. administración o una evaluación mala. Entonces, eso pues entra en un terreno que INEGI normalmente pues no tiene que enfrentar al producir estadísticas generales, ¿no? ¿Qué le dice al actual gobierno, una presidenta que tiene incluso en su trayectoria vida académica como investigadora científica de números, más allá de su trayectoria política? ¿Hay alguna esperanza para evitar esta desaparición de los órganos autónomos, para sí eficientar el gasto, sí eficientar evidentemente la labor de cada una de estas instituciones, pero no perder el espíritu, por un lado, de independencia, pero el otro, el fondo, el objetivo final de cada una de estas instituciones, en este caso el Coneval? Pues mira, el proceso legislativo no ha terminado, entonces mientras no termine, pues hay esperanza. Pero en efecto, yo creo que pues hay poca esperanza. El otro objetivo que tenemos que es muy importante es si se aprobara como uno podría esperar el proceso en su forma actual, que en efecto es una lástima porque pues no se discute, no hay un debate. Estas ideas que hemos Sí. sacado desde pues agosto, pues realmente no han incidido en el debate, en un debate legislativo como debía ser el caso. Pero bueno, suponiendo que pasa, es muy importante que independientemente de dónde quede, si queda en INEGI, que se preserven las funciones básicas de Coneval y que ciertamente se respeten los derechos laborales de los trabajadores, que como dije, es una planta de lujo, 200 personas, muy pequeña, muy especializada, con mucha experiencia. Entonces, esa es una, que se preserven. Y la otra es que las funciones se preserven de una manera técnicamente rigurosa y creíble, como ha sido la experiencia con Eval durante 20 años. Es decir, que no se tire por la borda toda esa experiencia que se acumuló. Claro. Eso es lo que nos parece, independientemente de que se apruebe esto, que cuando se apruebe la legislación secundaria y los artículos transitorios garanticen esa continuidad. Es el doctor John Scott, investigador académico del Coneval y su gato. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a estar en contacto si nos lo permite, doctor. Muy buena noche. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego.